Tras décadas marcando el rumbo del transporte en México como empresa paraestatal, Mexicana de Autobuses entró a una nueva etapa a finales de los años 80. Con su paso a manos de la iniciativa privada, la marca enfrentó un reto enorme: volver a posicionarse en un mercado cada vez más competitivo, donde las líneas exigían unidades más eficientes, modernas y rentables. De ese contexto de cambio, ajustes y experimentación, surgió uno de los modelos más representativos de esa transición: el Masa FL 1537. Este autobús no nació para presumir lujo, sino para resolver una necesidad muy clara del transporte mexicano: cubrir rutas foráneas y regionales con una unidad más ligera, más económica de operar y adaptable a distintos terrenos del país. El FL 1537 se convirtió en una pieza clave para muchas empresas que buscaban renovar flota sin los altos costos de los grandes integrales, marcando el inicio de una nueva filosofía en masa durante los años 90. En este video, vamos a recorrer la historia, el contexto y la importancia real del Masa FL 1537, un autobús que tal vez no fue el más famoso, pero sí uno de los más utilizados y recordados por operadores y pasajeros de toda una generación. Si te apasiona la historia del transporte mexicano, sus modelos y las rutas que conectaron al país, suscríbete a Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos a seguir rescatando estas historias que rodaron por nuestras carreteras. Tras décadas marcando el rumbo del transporte en México como empresa paraestatal, Mexicana de Autobuses entró a una nueva etapa a finales de los años 80. Con su paso a manos de la iniciativa privada, la marca enfrentó un reto enorme: volver a posicionarse en un mercado cada vez más competitivo, donde las líneas exigían unidades más eficientes, modernas y rentables. De ese contexto de cambio, ajustes y experimentación, surgió uno de los modelos más representativos de esa transición: el Masa FL 1537. Este autobús no nació para presumir lujo, sino para resolver una necesidad muy clara del transporte mexicano: cubrir rutas foráneas y regionales con una unidad más ligera, más económica de operar y adaptable a distintos terrenos del país. El FL 1537 se convirtió en una pieza clave para muchas empresas que buscaban renovar flota sin los altos costos de los grandes integrales, marcando el inicio de una nueva filosofía en masa durante los años 90. En este video vamos a recorrer la historia, el contexto y la importancia real del Masa FL 1537, un autobús que tal vez no fue el más famoso, pero sí uno de los más utilizados y recordados por operadores y pasajeros de toda una generación. Si te apasiona la historia del transporte mexicano, sus modelos y las rutas que conectaron al país, suscríbete a Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos a seguir rescatando estas historias que rodaron por nuestras carreteras. Bloque 2. A inicios de los años 90, el transporte foráneo en México vivía un momento de transición. Muchas líneas regionales y de media distancia no podían costear autobuses integrales grandes, pero tampoco querían seguir operando unidades obsoletas que ya no respondían a las nuevas exigencias de seguridad, confort y eficiencia. Mexicana de Autobuses, ya como empresa privada, entendió ese vacío en el mercado y decidió atacarlo con una propuesta intermedia: un autobús más ligero, versátil y económicamente viable, sin sacrificar confiabilidad mecánica. Así nació el Masa FL 537, donde las siglas FL significaban foráneo ligero. No era un autobús pensado para competir con los grandes cruceros de lujo, sino para dominar rutas regionales, trayectos medianos y servicios mixtos que abundaban en el país. Su diseño respondía a la realidad de México: carreteras irregulares, climas extremos y empresas que necesitaban unidades fáciles de mantener y resistentes al uso intensivo. Este modelo fue concebido como una herramienta de trabajo más que como un símbolo de estatus. Por eso, rápidamente encontró lugar en flotas de líneas regionales, suburbanas y foráneas que requerían fiabilidad antes que ostentación, convirtiéndose en uno de los pilares silenciosos del transporte mexicano durante esa década. El Masa FL 537 fue diseñado con una lógica muy clara: ser un autobús resistente, funcional y adaptable a casi cualquier ruta del país. Con capacidad aproximada para 37 pasajeros, su tamaño lo colocaba en un punto ideal entre los autobuses grandes de larga distancia
y las unidades urbanas modificadas que todavía circulaban en muchas regiones. Su carrocería integral, de líneas sobrias y sin excesos, priorizaba la durabilidad estructural y la facilidad de reparación, algo fundamental para empresas que operaban lejos de grandes talleres o agencias. En el apartado mecánico, el FL 1537 ofrecía configuraciones muy apreciadas en su época. Podía equiparse con motores Detroit Diesel, Serie 50 o 6V92 Turbo, reconocidos por su fuerza, confiabilidad y facilidad de mantenimiento. Las transmisiones disponibles, ya fueran Spicer, de 10 velocidades o ZF manuales, permitían un buen desempeño tanto en tramos planos como en zonas montañosas. Además, incorporaba suspensión neumática por cámaras de aire, un salto importante en confort frente a los viejos sistemas de muelles, y ofrecía como opciones aire acondicionado, freno electromagnético y otros elementos que cada empresa podía adaptar según su presupuesto. El FL 1537 no buscaba impresionar visualmente, pero sí cumplir jornadas largas sin fallar. Fue un autobús pensado para rodar todos los días, cargar historias, trabajadores, estudiantes y familias enteras, convirtiéndose en un compañero silencioso de miles de viajes. Su éxito no vino del lujo, sino de su reputación como máquina aguantadora, una cualidad que en el transporte mexicano siempre ha sido más valiosa que cualquier acabado. Brillante. El Masa FL 1537 no tardó en ganarse un lugar en las carreteras mexicanas porque encajaba perfectamente con la realidad del país de finales de los años 80 y principios de los 90. México era, y en muchas regiones sigue siendo, un territorio de contrastes. Autopistas modernas en algunos tramos y en otros, carreteras angostas, mal pavimentadas o llenas de pendientes. Ahí fue donde este modelo demostró su verdadero valor. Líneas regionales, suburbanas y de recorrido medio lo adoptaron como una solución confiable para conectar ciudades medianas, pueblos y zonas industriales donde un autobús grande resultaba poco rentable. Empresas como Teotihuacanos, Estrella Roja, Valle del Mezquital, Sur de Jalisco, autobuses regionales veracruzanos y muchas más encontraron en el FL 1537 un aliado para rutas exigentes. Era común verlo salir de madrugada, cargado al máximo, enfrentando calor extremo, lluvias intensas o caminos serranos sin descanso. Para los operadores era una unidad noble, fácil de manejar, con buena respuesta en subidas y una mecánica conocida que podía repararse prácticamente en cualquier taller del país. Con el paso del tiempo, el FL 1537 se volvió parte del paisaje cotidiano. No era el autobús que aparecía en anuncios espectaculares, ni el que presumía interiores de lujo, pero sí el que siempre estaba ahí, cumpliendo. Muchos pasajeros recuerdan haber viajado en estas unidades rumbo al trabajo, a la escuela o a visitar familiares, sin saber siquiera el modelo, pero confiando en que ese camión sí aguantaba. Hoy, aunque casi han desaparecido de servicio regular, el FL 537 permanece en la memoria colectiva como uno de esos autobuses que ayudaron a mover al país cuando más lo necesitaba. Con el paso del tiempo, el Masa FL 1537 se convirtió en mucho más que un simple modelo dentro del catálogo de la marca. Para miles de pasajeros en todo México, este autobús fue sinónimo de viaje cotidiano, de trayectos largos y de conexiones entre ciudades medianas, pueblos y zonas industriales. No era un autobús de lujo, pero cumplía con algo fundamental: llevar a la gente de un punto a otro de forma constante y confiable, incluso en rutas exigentes y con altas cargas de trabajo. El FL 1537 representó una etapa de transición muy importante en el autotransporte nacional. Llegó en un momento en el que las empresas necesitaban unidades eficientes, más modernas que las de décadas anteriores, pero todavía accesibles en costos de operación. Por eso fue tan utilizado por líneas regionales y suburbanas, y por eso permaneció tantos años en servicio activo. Para muchos, fue el primer autobús moderno en el que viajaron, y su silueta, su sonido y su interior siguen vivos en la memoria colectiva. Si este recorrido por la historia del Masa FL 537 te está trayendo recuerdos, o si te gusta conocer cómo estos autobuses marcaron una época del transporte en México, suscríbete a Nostalgia a México. Aquí seguimos rescatando historias, modelos y momentos que formaron parte de la vida diaria de millones de personas.
Activa la campanita y acompáñanos en los próximos viajes al pasado. Una vez que el Mazda FL 1537 comenzó a circular por las carreteras del país, rápidamente se ganó un lugar como uno de los autobuses más trabajados de su tiempo. No estaba pensado para rutas de lujo ni para servicios exclusivos. Su verdadero terreno eran las rutas regionales, los trayectos de media distancia y los recorridos donde la confiabilidad era más importante que la apariencia. Desde caminos del centro del país hasta tramos del Golfo, el Bajío y el sureste, este modelo se volvió parte del paisaje cotidiano. Era común verlo entrar y salir de terminales modestas, paraderos improvisados y centrales pequeñas, cargado de pasajeros, maletas, costales y mercancía. En muchos casos, el FL 1537 era el único vínculo entre comunidades y ciudades más grandes. Para estudiantes, trabajadores y familias completas, estos autobuses representaban la posibilidad de moverse, de buscar empleo, de estudiar o simplemente de regresar a casa. Cada viaje era una mezcla de rutina y esperanza. El trabajo del FL 1537 no se detenía. Operaba de día y de noche bajo lluvia, calor extremo o carreteras en mal estado. Su diseño sencillo y su mecánica robusta permitían que siguiera rodando incluso cuando otras unidades ya no podían hacerlo. Por eso, más que un autobús, el Mazda FL 1537 se convirtió en un símbolo del esfuerzo diario del transporte mexicano, ese que pocas veces se presume, pero que sostuvo durante años la movilidad de todo un país. Viajar en un Mazda FL 536 no era una experiencia de lujo, pero sí una experiencia honesta, directa y muy representativa de su época. El interior era sencillo, asientos funcionales, pasillo estrecho, ventanillas amplias y un ambiente donde el sonido del motor acompañaba todo el trayecto. No había pantallas, no había audífonos ni amenidades especiales. El entretenimiento era mirar por la ventana, escuchar la radio del operador o conversar con el pasajero de al lado. Para muchos usuarios, subir a un FL 1537 significaba resignarse a un viaje largo, pero confiable. El aire acondicionado no siempre estaba presente, y cuando lo había, no era raro que fallara en tramos largos o climas extremos. Aún así, la gente prefería estos autobuses porque sabían que, tarde o temprano, llegarían a destino. En un México donde muchas carreteras aún eran complicadas, eso valía más que cualquier comodidad extra. El ambiente dentro del autobús era profundamente humano. Se compartían historias, alimentos, silencios y cansancio. Había niños dormidos sobre las piernas de sus padres, trabajadores agotados después de jornadas largas y estudiantes repasando apuntes antes de llegar a la ciudad. El FL 1137 fue testigo de miles de vidas cruzándose en trayectos cotidianos, convirtiéndose en un escenario móvil de la vida real mexicana, lejos del glamour, pero lleno de significado. Con el paso de los años, el Mazda FL 1537 se convirtió en un rostro familiar en carreteras federales, rutas regionales y caminos que conectaban pueblos con ciudades medias. No fue un autobús exclusivo de grandes líneas de lujo, sino una herramienta clave para empresas regionales que necesitaban un vehículo resistente, relativamente económico y adaptable a distintos tipos de servicio. Por eso se le vio operar tanto en trayectos cortos como en recorridos de varias horas. Su legado no está en el diseño llamativo ni en la innovación tecnológica, sino en su constancia. Durante décadas, estos autobuses circularon sin llamar la atención, cumpliendo su función día tras día. Muchos fueron reparados una y otra vez, cambiando interiores, motores o transmisiones, extendiendo su vida útil más allá de lo que originalmente se esperaba. En muchos casos, el mismo autobús pasó por varias empresas antes de ser retirado definitivamente. Hoy, aunque ya no forman parte del servicio regular, el FL 1537 se sigue vivo en la memoria colectiva de quienes viajaron en él. Para algunos representa el primer viaje fuera de casa, para otros el trayecto semanal al trabajo o el regreso al pueblo en días festivos. Es un símbolo de una etapa del transporte mexicano, donde la prioridad era mover personas, sin adornos, pero con una fiabilidad que marcó a toda una generación. El Mazda FL 1537 dejó una huella muy clara en el transporte mexicano de los años 90, no por ser el más lujoso ni el más rápido,
sino por convertirse en un autobús omnipresente en carreteras secundarias y rutas foráneas medias. Fue la unidad que miles de pasajeros identificaron como el autobús del diario, el que conectaba ciudades intermedias, pueblos grandes y capitales estatales sin necesidad de grandes terminales ni servicios de alto costo. Su presencia fue especialmente fuerte en regiones como el Bajío, el centro del país, el Golfo y el sur, donde líneas regionales encontraron en el FL 1537 una herramienta de trabajo confiable. Era común verlo cubriendo rutas largas pero económicamente ajustadas, muchas veces con varias escalas, transportando trabajadores, estudiantes y familias enteras. Para muchos usuarios, este modelo representó el primer contacto con un autobús foráneo que ya ofrecía aire acondicionado, mayor estabilidad en carretera y una sensación de modernidad frente a los viejos camiones adaptados o modelos anteriores. Con el paso de los años y la llegada de unidades más grandes, más potentes y con mayores estándares de confort, el FL 537 fue siendo desplazado gradualmente. Sin embargo, lejos de desaparecer de inmediato, muchos continuaron operando durante años, e incluso décadas, demostrando la durabilidad de su diseño. Hoy, aunque ya casi no circulan en servicio regular, el recuerdo del FL 537 permanece vivo en la memoria de quienes viajaron en él, como uno de los modelos que sostuvo el transporte regional mexicano en una etapa clave de su evolución. El Masa FL 1537 no fue un autobús diseñado para presumir lujo ni para encabezar campañas publicitarias, pero sí fue una pieza fundamental en la transición del transporte foráneo mexicano hacia una etapa más moderna, eficiente y accesible. Representó el esfuerzo de Mexicana de Autobuses por adaptarse a una nueva realidad como empresa privada, ofreciendo unidades funcionales, confiables y pensadas para las verdaderas necesidades del país. Mover personas todos los días en rutas reales con costos controlados. Este modelo acompañó el crecimiento de cientos de líneas regionales y fue testigo silencioso de millones de historias cotidianas. Viajes de trabajo, regresos a casa, trayectos escolares y recorridos interminables por carreteras que hoy ya son autopistas. Su legado no está en el lujo, sino en la constancia, en haber sido un autobús que cumplió su función sin protagonismos, pero con enorme impacto. Recordar al FL 537 es también reconocer una etapa clave de la industria nacional del autobús, cuando la ingeniería mexicana y las alianzas estratégicas permitieron mantener vivo el transporte foráneo en tiempos de cambio. Si este recorrido por la historia de Mexicana de Autobuses y sus modelos te resultó interesante, suscríbete al canal Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos en cada viaje al pasado. Aquí seguimos rescatando las historias que rodaron por las carreteras de México y que no deben olvidarse